Bueno, mi nombre es Alejandro García y voy a continuar hablándoles sobre el apartado 2. Muy bien. Bueno, en este apartado se inicia con la pregunta o el problema de desde dónde se asume en este trabajo el concepto de comunicación para el cambio social y se evalúan algunos conceptos. Pero según Alfonso Gumucio, todas las dominaciones que se han propuesto participan de los mismos elementos y son partes del concepto más amplio de la comunicación para el cambio social. Inicialmente se aborda la concepción de comunicación para el desarrollo, que según Gumucio, su principal promotor fue la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Muy bien. La comunicación para el desarrollo se inspiró en el modelo de la difusión de innovaciones, hacía énfasis en una tecnología apropiada y planteaba además la necesidad de establecer flujos de intercambio de conocimiento e información entre las comunidades rurales y los técnicos y expertos institucionales. Continuando con la comunicación alternativa, se menciona que surgió de las experiencias de las luchas sociales y se trata de esfuerzos contestatarios de conquistar espacios de comunicación en sociedades represivas, socialmente estancadas o sometidas por fuerzas neocoloniales. Luego, en comunicación para el cambio, dicen que es el paradigma más reciente entre los escritos. Es un proceso de diálogo y debate basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos. Ahora, continuando con el apartado Una propuesta de fundamentación filosófica del discurso de la comunicación para el cambio social, nos hablan sobre el concepto de esfera pública, mencionándonos que se convierte en ese espacio físico-simbólico donde se produce la comunicación, donde aparece la comunicación, donde se vuelve a nacer, donde cada nacimiento es único e irrepetible. Por lo tanto, es factible siempre significar pluralmente. Con estas ideas nos hablan sobre la idea central del trabajo, la cual comprende la identificación de aportes teóricos al discurso de la comunicación para el cambio social a partir de la concepción política de las categorías esfera pública y ciudadanía. En este apartado también hablan sobre la comunicación para el cambio social. Nos dicen que su base teórica no puede encontrarse en referentes absolutos o verdades dogmáticas. Son las acciones generadas entre los sujetos las que fungen de soporte político de la comunicación para el cambio social. Más adelante se propone que esta puede sustentarse sobre el concepto de acción de Arendt, mediante el cual el sujeto se revela ante aquellos que no considera como iguales en términos de su libertad común. Finalmente, se puede concluir que la comunicación para el cambio social puede retomar la propuesta arendtiana al definirse como un vehículo para contar historias sociales, para resignificar espacios y contextos culturales en los cuales aparezcan los sujetos reconociéndose mutuamente como distintos. Y ahora nos hablan sobre lo que decían Arendt y Mouffe sobre las prácticas humanas. Ellas decían que son temporarias, precarias, inestables, es decir, contingentes. Las relaciones humanas a las que se refiere Mouffe o la condición humana a la que se refiere Arendt son inestables, requieren desplazamientos y renegociaciones entre los actores sociales. Es decir, las cosas siempre podrían ser de otra manera. Es por eso que Arendt propone pensar las acciones humanas como actos de natalidad, siempre únicos e irrepetibles. Gracias. La comunicación es pensada como las relaciones incluidas, las diferencias, la comprensión profunda, densamente democrática e incluso el amor. Para Mouffe, la comunicación se concibe como un proceso a través del cual es posible generar políticas democráticas mediante los cuales los seres humanos, en aras de imponer su identidad, no se tornen agresivos o violentos. Y cabe resaltar que para él no es posible defender la insistencia en la búsqueda de la unidad del público cívico. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Por qué muchas universidades en el mundo se dedican a formar comunicadores para el cambio social? La respuesta es la importancia o valor que hay en que las universidades induzcan a los estudiantes a pensar en la comunicación para el cambio social. Radica en la formación de personas humanas sensibles ante la necesidad
y la vulnerabilidad de los demás. En el caso de las comunidades afectadas por la violencia, se necesitan profesionales que piensen en el fortalecimiento y el surgimiento del sentido crítico dentro de los grupos afectados. Esto en busca de un bienestar para ellos. Bueno, yo voy a hablarles acerca del apartado 2, la relación de la comunicación con el cambio social y el concepto y algunas premisas según Gumucio. Gumucio propone las principales premisas de la comunicación para el cambio social. La primera es la sostenibilidad de los cambios sociales. Dice que esta es más segura cuando los individuos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos comunicacionales. Esto quiere decir que los individuos y las comunidades se apropian de los procesos y de los contenidos comunicacionales para no fracasar debido a la falta de participación y a la falta de compromiso. La segunda es la comunicación para el cambio social horizontal y fortalecedora del sentir comunitario. Esta debe ampliar las voces de los más pobres y tener como eje contenidos locales y la noción de apropiación del proceso comunicacional. En esta es necesario que el proceso de comunicación no se ignore algunas particularidades de cada cultura y de cada lengua, sino que por el contrario se debe apoyar en ellos para legitimarse. La tercera es las comunidades deben ser agentes de su propio cambio. Esta fortalece el saber comunitario y promueve el intercambio de conocimientos en condiciones equitativas, el aprendizaje por medio del diálogo en un proceso de crecimiento conjunto. La cuarta habla del lugar del énfasis en la persuasión y en la transmisión de informaciones y conocimientos desde afuera. La comunicación para el cambio social promueve el diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la comunidad. La quinta habla de los resultados del proceso de comunicación para el cambio social. Sigue con la sexta, que habla de la comunicación para el cambio social y dice que es diálogo y participación. Y sigue con las demás, habla de la comunicación para el cambio social y dice que rechaza el modelo lineal de transmisión de emisor a receptor. Ahora hablaremos del concepto de comunicación para el cambio social según Gumucio. Gumucio entiende la comunicación social como la manera en que la comunicación se entiende como constructora de dinámicas explicativas simbólicas, es decir, como promotora de nuevos referentes de identidad y acción colectiva, permitiendo que las comunidades marginadas, olvidadas y rechazadas se basen en su libertad, la expresión y sigue reexpresándose su vida, su historia, su sentido, su espacio, su estructura social y todo su potencial simbólico. Para Mouffe. A continuación daré una breve explicación acerca del apartado 3, que tiene como título Recorrido histórico por el discurso teórico de la comunicación para el cambio social. Aquí nos plantea dos dimensiones teóricas, teorías de la modernización y teorías de la dependencia. Ahora retomaremos algunos de los apartados de la lectura para poder tener una mejor comprensión. Entonces, así se puede decir que en la comunicación, una de las revisiones que se hicieron más profunda y asimismo construye prospectiva, que aquí la prospectiva se encarga de recopilar conocimientos sobre visiones a corto, mediano y largo plazo, que según Matelar es quien plantea una crítica sobre el pensamiento lineal en la sociedad del hegemónico modelo informacional, en el cual la comunicación asume una concepción mecanicista. Entonces, este enfoque comparte una visión, la comunicación como un transmisor de mensajes y desde un emisor hasta un receptor, en el que el poder se ejerce desde un punto y va en una sola dirección. En este capítulo se presentarán diferentes modelos teóricos que han trascendido en el plano latinoamericano y que han sido modelos de modernización y desarrollo. Iniciaremos con el paradigma dominante. Este paradigma propone principalmente establecer un cambio de conducta en las personas. Aquí la información es requerida para el cambio conductual. Entonces, así, la teoría de la modernización es quien plantea que el retraso de los países pobres se debe a que estos se resisten al cambio y que se mantienen en sus tradiciones. En el apartado 4 hablaremos de la comunicación para el cambio social, pero principalmente sobre dos características básicas para pensar en esta. Estas son la ciudadanía y la esfera pública.
En primer lugar, vamos a hablar sobre que Ana María Alfaro decía que el concepto de ciudadanía era algo más creado para el liberalismo tradicional, pero que hoy en día tenía una conceptualización totalmente distinta a lo que se hablaba antes. El texto se basa que precisamente en construir una nueva realidad o un nuevo concepto de ciudadanía en donde lo público está al servicio de una comunicación que busca emancipar a los sujetos. Para entender esto, obviamente, primero hay que comprender el significado de la participación, y es que en 1998 los pensadores Cohen y Ufoff definen la participación como un proceso intencional de desarrollo y empoderamiento que está centrado en la comunidad local, implicando respeto mutuo, crítica, participación grupal, a través de la cual la gente, carece de una igualdad participativa de los recursos valorados. La comunicación es orientada a la participación activa de los ciudadanos, no puede basarse en modelos dialógicos, sino que debe incluir espacios públicos comunicativos en los que los valores sean creados por los mismos actores principales. Nicolás Pineda Pablos habla de un concepto de ciudadanía centrándose en los individuos como el motor del desarrollo social y en su papel como sujetos que tienen obligaciones y también tienen derechos. Pineda habla de tres enfoques principales de ciudadanía respecto al papel que juegan las personas y los grupos humanos frente al poder del Estado y los proyectos del desarrollo que éste impulsa. El primer enfoque de ellos viene siendo el enfoque súbdito-beneficiario. En este, el individuo y a su vez el ciudadano son súbditos del poder supremo y solo se someten y adhieren a la voluntad de este poder político. El enfoque número 2 es el de participación ciudadana, que dicho por Pineda en 1999 es una especie de debate o diálogo en donde tanto el gobierno como el ciudadano pueden influir directamente en el otro. El enfoque número 3 es el de empoderamiento. Este es un enfoque que, según Pineda, también en 1999 entiende que el cambio social debe enfocarse en solventar el problema de desarrollo que se enfrenta a las situaciones de pobreza, contrastando un poquito con el enfoque número 2. Este trata de entender que ayudar a la pobreza, educar a la pobreza es la mejor manera para llegar al desarrollo, al cambio social. John Friedman, en 1992, dice que para que la gente se haga cargo de su propio destino necesitan, además de la participación, necesitan del empoderamiento, entendiendo como hacer surgir un poder en un grupo, y entendiendo también el poder como la capacidad de un grupo o un individuo de tomar las riendas de su vida sin importar más nada. Continuando con el tema de la ciudadanía, hay que decir que Rodríguez en el año 2008 define la ciudadanía como la capacidad del sujeto individual o grupal de participar activa y responsablemente en su sociedad. Mouffe ve la ciudadanía como dinámica debido a que está en constante movimiento, siendo un proceso y no solamente un objeto. Ahora hablemos un poquito de la esfera pública y la comunicación para el cambio social. Sobre la esfera pública, Alfaro en el año 2002 define o la conforma más bien dándole importancia a lo común, a la construcción de acuerdos, a la creación de redes, espacios y comportamientos solidarios. La comunicación para el cambio social se basa en la resignificación de los mensajes, en donde tratan de ver al distinto como distinto, sí, pueden verlo, pero no deben excluirlo. Trata de que lo distinto sea algo cotidiano, entenderlo, que sea entendido y que sea aceptado por todos, que sea parte de un nosotros. Es aquí donde términos como la democracia, la ciudadanía y la esfera pública se interrelacionan y están inmersos en la esfera de la cotidianidad. La democracia es el espacio político donde todo el mundo puede defender, dialogar y debatir sobre sus derechos, pero para que esto se dé es necesaria una igualdad. No se podría hacer si no existe una igualdad en donde se le excluya al diferente y no haga parte de un nosotros que pueda, debatir sobre sus derechos. Finalizo diciendo que la comunicación para el cambio social genera procesos de cambio, procesos de empoderamiento del individuo, fortalece a las comunidades y principalmente busca la liberación de las voces marginadas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre una comunicación deliberativa para el cambio social. Son varios los aportes que la construcción habermasiana puede hacer a la conceptualización de la comunicación para el cambio social. De forma inicial se plantea la necesidad de pensar condiciones de posibilidad que hagan verosímil la argumentación libre y entre iguales, condición primordial para este tipo de comunicación. Por otro lado, también podemos ver la tarea habermasiana, la cual es resaltar los supuestos de la deliberación democrática. La mayoría de las condiciones necesarias para que la discusión crítica y abiertos de asuntos de interés general se lleve a cabo en los distintos foros y canales de la esfera pública. Y en este contexto, el modelo de la política deliberativa presentaría una posibilidad de traducción al ámbito político de la teoría de la acción comunicativa. De él se deriva un horizonte político de carácter reformista que responde a la necesidad de ensanchar el marco final de la democracia representativa.
También nos muestran la propuesta de Habermas en 1981 y 2002 y es específicamente de la manera como caracteriza la racionalidad tecnológica instrumental, y de esto se puede decir que es uno de los aportes teóricos en los cuales este libro apunta a concebir la comunicación para el cambio social desde tal racionalidad. Lo que se propone es una comunicación que no comprenda la acción humana simplemente como una acción orientada hacia la consecución de unos fines sobre la base de la elección de los medios más adecuados. Y por último, nos hablan de cómo la obra de Habermas se toma en consideración los distintos ámbitos y problemas del mundo contemporáneo, las principales tendencias de la época que constituyen un contexto de aplicación de los principios democráticos de la política deliberativa. Y bueno, yo creo que esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención.